Buenas tardes a todos, gracias por su asistencia. Les damos la bienvenida a nuestra reunión Estudio Microbiológico para Micobacterias y otros agentes infecciosos de la Clínica del Country y Clínica La Colina, liderado por la Jefatura de Infectología y Hospitalización. Para ello le doy la bienvenida y la palabra a nuestras líderes médicas, la doctora Yasmín Rodríguez y la doctora Andrea de Ferrater, quienes darán inicio a esta reunión y presentarán al doctor Juan Sebastián Bravo, nuestro panelista de hoy. Doctoras, bienvenidas. Buenas tardes, muchísimas gracias por este espacio. Pues un muy especial agradecimiento a la doctora Ferrater por hacer posible que hoy estemos todos aquí reunidos. Y pues básicamente Juan hoy nos va a hablar un poquito sobre el llevar a la vida real el abordaje de nuestros pacientes con sospecha o confirmación de enfermedad por micobacterias en nuestras clínicas. Y todo esto pues parte de dos orígenes. Uno, que el 24 de marzo es la conmemoración del Día Mundial de Prevención de la Tuberculosis, y este año es un año bien especial alrededor de este tema porque el COVID-19 nos revirtió, nos hizo perder gran parte de los avances que se habían logrado en el mundo para la prevención, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. En este momento es considerada la segunda causa de muerte por patologías infecciosas en el mundo, y adicionalmente pues tenemos unos retos muy importantes a nivel de tratamiento porque tenemos pues muy pocas estrategias nuevas y cada vez tenemos pues más frecuente casos de resistencia, lo cual pues corresponde a una amenaza para la salud en general, sumado a otra cantidad de factores que rodean los pacientes que tienen tuberculosis, como lo es que algunas de sus enfermedades de base pues van un poco de la mano, como es la población con desnutrición, de la mano de la pobreza, la enfermedad por el virus de inmunodeficiencia humana, la diabetes mellitus. Entonces queremos hacer pues una gran invitación a que pensemos cada vez más en este grupo de enfermedades. Es una enfermedad absolutamente priorizada en el mundo y en nuestro país en este momento y en la ciudad, porque el 2021 ha tenido un incremento en el número de casos de pacientes confirmados con tuberculosis con respecto a los últimos 10 años, a toda la última década. No olvidar pues a los niños, en ellos a veces es un poco más difícil también el diagnóstico, y precisamente en la medida en que tenemos nuevas herramientas en nuestras clínicas para el abordaje de estos pacientes con sospecha de enfermedad por micobacterias, pues quisimos hoy tener este espacio, el cual pues ha sido completamente liderado por Juan Sebastián Bravo. Entonces, pues le voy a dar la palabra pues a la doctora Ferrater y para que ya pueda empezar el doctor Bravo. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos hoy. Buenas noches a todos. Primero, darles las gracias a todos por estar aquí acompañándonos. Sé que es muy harto y muy pesado. Todos hemos tenido un día laboral pesado. Estamos llegando a nuestras casas, pero pues espero que esta sea la primera de muchas reuniones de interés para todos. Ustedes ya, la gran mayoría conocen al doctor Juan Sebastián Bravo. Él es internista e infectólogo. Y pues no quiero quitarles mucho tiempo. Bienvenido, doctor Bravo, y muchas gracias de verdad a todos por acompañarnos en este momento. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Me siento y estoy en casa. Les agradezco mucho la oportunidad de compartir unos minutos muy rápidos entendiendo las dificultades del día, pero como lo menciona la doctora Yasmín, la doctora Andrea, vemos un incremento muy importante en el número de casos y asimismo vemos el impacto que tenemos todos como médicos tratantes, como médicos interconsultantes, como médicos acompañantes en todo el proceso que tiene el paciente y su familia para llegar a un diagnóstico. Y ese diagnóstico muchas veces se ve truncado por la manera como olvidamos, por lo difícil y por lo complejo que puede llegar a ser en algún momento el diagnóstico, la solicitud de las pruebas, para poder orientar de manera oportuna un diagnóstico y un tratamiento a sí mismo dirigidos. Entonces, para el día de hoy quiero compartir con ustedes una experiencia y una revisión rápida que vamos a hacer respecto a una propuesta desde el estudio microbiológico para las micobacterias
que vamos a ocupar casi el 80-90% de la revisión, y algunos otros agentes infecciosos que hacen parte de ese diagnóstico diferencial. Para esto no declarar conflicto de intereses y vamos a tener esta agenda muy corta, algunos casos clínicos de nuestra institución, de otras instituciones de donde hemos podido tener la posibilidad de manejar ese tipo de pacientes, algunas generalidades y datos relevantes a propósito de este post-cuarto pico, y confiemos pronto se declare esa post-pandemia, hablando del impacto que tuvo esta enfermedad en el diagnóstico de la enfermedad tuberculosa. Algunos tipos de estudios, partiendo desde los diagnósticos fenotípicos y moleculares de los cuales tenemos hoy día disponibilidad en nuestras instituciones, y una propuesta que queremos y hemos trabajado desde la oficina del Grupo de Enfermedades Infecciosas de Infectología de las clínicas para que sea un poco más fácil la solicitud de estos estudios y estos laboratorios, que queremos trabajar y vincularlos a ustedes, por supuesto, como médicos que están acompañando en el día a día a estos pacientes, a sus pacientes, a sus familias, y que obviamente son quienes en últimas tienen esta posibilidad de manifestar, de compartir con estos pacientes la manera como vamos a realizar este abordaje. Y unas conclusiones muy cortas. Arrancamos, como siempre, como nos gusta, con unos casitos clínicos muy rápidos. Este es un hombre de 36 años que consulta en el contexto de unas adenopatías cervicales inguinales y una síndrome constitucional llevado a una biopsia ganglionar. Acá queremos resaltar los orígenes de las muestras. No solamente vamos a hablar de la tuberculosis pulmonar, vamos a dar unos datos y quise centrarme un poco en lo que tiene que ver con el diagnóstico puntualmente de esta tuberculosis fuera del pulmón, donde involucramos a otro grupo muy importante de especialistas en las áreas, por ejemplo, de cirugía en el quirófano, el grupo de radiología intervencionista, por ejemplo, que tienen la posibilidad o la potestad de realizar algunos estudios en los que va a ser fundamental que tengamos un protocolo específico de cómo vamos a garantizar que se practique esta prueba. Y aquí viene la primera pregunta. ¿Qué caramba voy a solicitar en el SAGE? Respuesta muy rápida, y al final de la charla vamos a entender cómo vamos a llegar a este proceso. Esto fue tomado, por ejemplo, de uno de los pacientes en los que tuvimos la posibilidad de compartir con el grupo de medicina interna durante esta hospitalización. Se ven muchos números, se ven muchas solicitudes, pero realmente vamos a entender cómo se va a discriminar de manera muy rápida y oportuna. Un siguiente caso clínico, un hombre de 40 años del programa especial que igualmente ya consulta con unas adenopatías y se lleva a biopsia ganglionar, donde nos cuentan que no llegó la muestra de microbiología. ¿Qué hacemos en este caso? Y nos centramos a pensar que el diagnóstico va a estar típicamente en la histopatología, y vemos acá esta arquitectura, por ejemplo, de este ganglio en la parte superior de la pantalla. Ven ustedes una aproximación con tinción convencional de hematoxilina y eosina, donde se ve una pérdida en esa arquitectura, se ven algunas estructuras que sugieren formación de granulomas con tinciones de paz y gomori que son negativas, y llegamos y decimos que el Nielsen es positivo, muy positivo, reguete positivo, y pues claramente en este paciente una posibilidad es que sea, por supuesto, enfermedad tuberculosa, pero sabemos y vamos a dar a conocer algunas otras micobacterias que pueden tener algún compromiso en este tipo de pacientes. Nos centramos en las pruebas moleculares y tenemos que para este paciente sus pruebas fueron negativas. ¿Qué implica esto? Un diagnóstico dudoso, un diagnóstico difícil que implica dar un tratamiento con la respectiva complicación o factores de riesgo que puedan desencadenar en alteraciones en la seguridad del paciente, en la intolerancia o en los efectos adversos que se puedan completar en este paciente. Entonces, el mensaje claro también es que queremos invitarlos, sobre todo a nuestros maravillosos médicos del grupo quirúrgico, que piensen en un momentico en que probablemente algún pedacito de esa muestra, de ese tejido que estamos obteniendo de este paciente, pueda llevarse a un estudio completo, igualmente por microbiología, no solamente por patología. Un tercer caso, una mujer de 51 años que se conoce con un SEA de mama del 2017, con una tuberculosis pulmonar en el año 2019, con un diagnóstico que se llevó una biopsia pulmonar, donde se documentaron granulomas, la visualización de unos bacilos ácido alcohol resistentes y cultivos negativos, con pruebas adicionales negativas, que igual recibió tratamiento. Consulta nuevamente por cambios y por síntomas respiratorios, se lleva nuevamente una lobectomía. Miren que con diferencia casi que de 2 años se ven igualmente cambios inflamatorios con pruebas moleculares negativas.
se considera un diagnóstico de sarcoidosis pulmonar llevándose un tratamiento con esteroides, pero tenemos una revisión retrospectiva donde encontramos que durante ese análisis se llevó a cabo el cultivo específico como debió ser del tejido pulmonar y nos reportan este cultivo positivo para complejo Mycobacterium tuberculosis. Y tenemos hoy día esta disponibilidad donde también nos dan resultados de las pruebas de sensibilidad a los fármacos que consideramos de primera línea. Entonces, un mensaje adicional es que no solamente hacemos los estudios, hacemos las pruebas, debemos tener esa comunicación que nos debe caracterizar para poder identificar rápidamente estos casos. Y en un último caso, una mujer de 28 años con lupus eritematoso, una masa clavicular que se manifiesta de esta manera, con progresión inmunosuprimida de base por su enfermedad, el lupus eritematoso, y donde obtenemos unas pruebas de diagnóstico específico tanto por cultivo como quisiéramos y también con las respectivas pruebas de susceptibilidad. Todo esto traduciéndose en un manejo conjunto por parte de los diversos actores en este diagnóstico de este paciente. De manera que quiero dar inicio entonces con una aproximación muy rápida respecto al diagnóstico fenotípico y molecular de las micobacterias. Y esto a propósito, como lo mencionaba la doctora Yasmina hace un momento, el 24 de marzo conmemoramos ese día contra la lucha en la tuberculosis, enfermedad y fecha en la cual sabemos que el doctor Robert Koch, el 24 de marzo del año 1882, ya casi 140 años, publica los estudios donde dice, encontré el agente causal de tanta enfermedad que para ese momento y todavía sigue azotando este mundo. Desde 1882 hasta la fecha actual, donde tenemos un lineamiento que hace parte del trabajo mancomunado desde el Ministerio de Protección del Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, donde se actualizan estos lineamientos técnicos y operativos para específicamente el programa y el control y prevención de la tuberculosis. Recordemos que pues, prácticamente este diagnóstico depende en mayor medida de la demostración del microorganismo causante, que podemos obtener de las diversas secreciones o tejidos de los individuos que consideramos enfermos o sospechosos. Sin embargo, conocemos desde hace mucho tiempo la limitación que tenemos para realizar su detección, y más aún teniendo en cuenta el espectro de la enfermedad, puntualmente tuberculosa, donde sabemos que el caso típico del libro de la enfermedad pulmonar no es el que consulta, sino que tenemos que ampliar esa mente, y para eso nuestro grupo de médicos clínicos están muy atentos a sospechar esta entidad. Sabemos que se han documentado unos casos muy importantes de tuberculosis extrapulmonar y obviamente las manifestaciones y diversas categorías de inmunosupresión que estamos viendo hoy día en nuestra institución. No solamente hablamos del paciente del programa especial, estamos viendo pacientes de los diversos grupos de trasplante de órgano sólido, de trasplante hematológico, pacientes reumatológicos que están con diversas terapias inmunosupresoras o inmunomoduladoras, de manera que el espectro de la enfermedad puede ser variable. Algunos datos muy rápidos, todavía 140 años después sigue siendo de las 10 primeras causas de mortalidad en el mundo. Para el año 2020, esta estadística la tenemos actualizada por OMS, se disminuyó para el 2020, no para el 21, el reporte de causas en el mundo, con un incremento en los fallecimientos y las dificultades para el seguimiento del tratamiento. Y por supuesto que el actor o el protagonista de esta historia para este punto fue SARS-CoV-2, que lo mencionó la doctora Yasmina en ese momento, generó un retroceso histórico en el cumplimiento de las metas hacia la eliminación de esta enfermedad. Para el año 2020 en el mundo, casi 10 millones de infectados, una tasa de incidencia muy alta, 1.3 millones de fallecidos con una coinfección de estos pacientes cercano a 214.000, y también muy conocida la farmacoresistencia a la tuberculosis que viene en incremento desde estos últimos años. Para el año 2020, en Colombia, reportados 12.500 casos con una disminución relativa del 19% comparado con el año 2019, con una reducción inusual de esta tasa de incidencia, pero con una mortalidad que igualmente se alteraba o tenía una brecha respecto a los casos estimados y detectados, dada la disminución en las actividades de búsqueda de estos pacientes sintomáticos respiratorios, pero asimismo la búsqueda activa de estos casos y de sus contactos que limitaban esta estadística. Para contarles que en el año 2020,
casi el 16% de las tuberculosis fueron extrapulmonares, más o menos una de 5, por ejemplo, para tenerlo presente. Entre hombres y mujeres, la desnutrición en el 13%, la coinfección cercana al 13%. Miren ustedes que tenemos ya el dato para el 2020, primer y segundo pico, de COVID-19, 8.9%, y algunas poblaciones especiales que sabemos tienen un impacto importante, lo menciono y lo resalto. Nosotros como trabajadores del área de la salud tenemos una condición o factor de riesgo adicional. Y acá igualmente para el año 2020 quise resaltar las manifestaciones por departamento, de sitio de origen, de procedencia, perdón, de los pacientes en cuyo caso se diagnosticaba la tuberculosis extrapulmonar. Vemos ciudades como Bogotá con 34%, ciudades como Cartagena 20%, más o menos Cali 22-25%, de manera que hay que tenerla en mente. Y asimismo hablamos de el éxito terapéutico que tuvieron para el año 2019. Quisiera uno que ese número fuera un poco más alto de éxitos terapéuticos. Miren que apenas el 75%, de esos el 52% de pacientes coinfectados tienen éxito terapéutico, apenas el 43% de los pacientes en cuyo diagnóstico se conocía la tuberculosis y 43% en la multidrogoresistencia. Y acá alguna caracterización rápida de la tuberculosis multidrogorresistente, puntualmente los casos extrapulmonares, donde asimismo no solamente se documenta en la tuberculosis pulmonar la resistencia, sino también en las muestras extrapulmonares. Para esto llegamos entonces a este punto donde tenemos las diversas categorías de diagnóstico para estas micobacterias y tenemos principalmente diagnóstico para la identificación de la enfermedad, pero también para la sensibilidad, y para ello acudimos a pruebas fenotípicas y pruebas moleculares. Vamos a centrarnos muy rápidamente en lo que conocemos y recordemos muy rápido de las pruebas de identificación fenotípica a través de baciloscopias cultivos, clásica imagen de la tinción sin Nielsen positiva. Recordemos que tenemos muchas limitaciones respecto a la documentación de esta baciloscopia positiva, que depende mucho, en mayor medida, de la carga de micobacterias o de bacilos que están presentes en la muestra. Y recordemos que hay diversos tipos de categoría de enfermedad, que puede ser multi o paucibacilar. Depende mucho de la fase preanalítica, de cómo se va a procesar esa muestra y, por supuesto, de la propia interpretación que genera la persona experta en el laboratorio, y eso nos va a dar diversas sensibilidades y especificidades. Aquí para contarles que también conocimos el uso de los medios sólidos, pero ya a través de este lineamiento y dentro de las actualizaciones que tenemos en nuestra institución, tenemos la disponibilidad de los medios de cultivo líquidos, los cuales nos pueden aumentar el rendimiento de estas pruebas. Recordemos que es la prueba de oro prácticamente para el diagnóstico de esta enfermedad, disminuyendo en algunos casos la espera, quizás hasta 2 o desde 2 semanas, teniendo en cuenta que tenemos hasta 8 semanas para determinar o detectar crecimiento en este tipo de medios, y tiene la posibilidad de detectar diversos tipos de micobacterias, tanto el crecimiento lento como el crecimiento rápido. Ahora bien, vamos a hablar muy rápidamente para entender un poco las pruebas de diagnóstico molecular, de las cuales en los últimos 5 o 10 años han venido incrementando en nuestro país y de las cuales tenemos disponibilidad. Todo esto en aras de disminuir el tiempo de diagnóstico, que transcurre de semanas a horas, y depende también de la misma manera de la cantidad de bacilos o la cantidad de muestra que tenemos en este punto. Tenemos un límite de detección muy bajo con algunas de estas pruebas, que en últimas, algunas de ellas se fundamentan en la detección, extracción y amplificación de estos ácidos nucleicos, que van a estar dirigidos a algunos blancos moleculares que conocemos puntualmente para el caso de la tuberculosis, podemos identificar. Pero también tenemos la posibilidad de hacer una identificación temprana de resistencia a diversos fármacos. Muy rápidamente recordamos cuál es ese fundamento de la reacción en cadena polimerasa, y es que a partir de una hebra, por ejemplo, de material genético, ácido nucleico, sea ADN o RNA, se va a generar una amplificación, y esa amplificación de alguna manera, en la medida que se van generando los ciclos de repetición de estas pruebas, puede llegar a visualizarse. Y para eso tenemos dos tipos de técnicas importantes: la PCR convencional, en cuyo caso el estudio en términos generales de promedio tenemos resultados entre 5 y 7 días
teniendo en consideración las diversas limitaciones y las técnicas en el laboratorio que parten de la electroforesis de proteínas para la evaluación y la revisión de estos resultados. Acá vemos marcadores de blanco molecular, controles positivos, controles negativos, la muestra problema, y en el caso de tuberculosis tenemos identificada uno de esos genes, que es la secuencia de inserción 60D110, que es el blanco molecular hacia el cual están dirigidas la búsqueda de este complejo de Mycobacteria tuberculosis. Pero también tenemos otro tipo de gen identificado que es afín a todas las micobacterias. Y aquí hablamos de una proteína de choque térmico 65, que también se puede hacer una búsqueda activa a través de estas pruebas moleculares y esta PCR convencional. Pero acá hablamos de tiempo, tenemos limitaciones. Asimismo, esta prueba nos permite hacer una identificación general de las micobacterias, pero cada especie tiene un patrón diferente cuando hacemos esta prueba que se llama análisis de restricción de PCR, que es el PRA, para identificar un patrón específico de esa micobacteria. Estas pruebas que les estoy mostrando están disponibles en nuestra institución. Pero como hablamos de términos de tiempo, tenemos la realización de algunas técnicas que son en tiempo real. Significa que estamos detectando ese ácido nucleico, lo estamos amplificando, pero también lo estamos visualizando, comillas, en tiempo real. Y para eso utilizamos diversas ondas. Este equipo, que por ejemplo es el que conocemos con la tecnología GeneXpert, todo en un cassette a partir de muestras clínicas específicas, de donde cuando se da esa amplificación el resultado lo tenemos en cuestión de horas, hasta 3 horas. Tenemos como una prueba, un tiempo esperado en el que podemos detectar en ese paciente la detección de este material genético, con una ventaja, es que también incluimos detección de resistencia disponible en nuestra institución. No solamente vamos a usar muestras respiratorias, tenemos también la posibilidad de utilizar otro tipo de tecnologías o de marcas diferentes para otro tipo de muestras. Y acá tenemos otras de las marcas que tenemos documentadas y tenemos el registro de nuestras instituciones para poder detectar en muestras diversas, diferentes a las muestras respiratorias, a través de estas pruebas de diagnóstico molecular, las bacterias del complejo Mycobacterium tuberculosis. Existe también otra técnica que es a través de hibridización reversa, a través de material de reacción en cadena polimerasa, donde en una tira tenemos, por ejemplo, la posibilidad de identificar complejo tuberculosis y también identificar diversas mutaciones para los fármacos de primera línea. No solamente de primera línea, hay otras técnicas de esta marca Genotype, donde también nos incluye resistencia a las segundas, terceras, cuartas líneas de tratamiento. Acá hablamos de fluoroquinolonas, de aminoglucósidos, de tambutol, por ejemplo, y todo a través de la realización de una prueba de hibridización en una tira, de la cual, insisto, tenemos disponibilidad en nuestras instituciones. Pero también tenemos la posibilidad de identificar no solamente micobacterias del complejo tuberculoso, sino otras micobacterias que nos pueden dar diversas enfermedades o categorías de enfermedad en piel y tejidos blandos, en pulmón, a nivel de intraabdominal, por ejemplo. Entonces, otro tipo de muestras que podemos llegar a documentar, y también tenemos la posibilidad de hacer una identificación, también con pruebas de susceptibilidad y de resistencia a fármacos para esas otras micobacterias. No queriendo fatigarlos más ni cansarlos con este tema de las pruebas de diagnóstico molecular, que insisto, tenemos disponible en nuestras instituciones, la invitación es a que hagamos una búsqueda activa en los sistemas, las valoraciones a través de los servicios en las dos clínicas de infectología, la comunicación directa con los diversos grupos tratantes, donde podemos encontrar estas técnicas. De manera que, después de hacer un ejercicio muy específico y muy activo con el laboratorio clínico, desde la oficina de infectología, quisimos filtrar la cantidad de muestras o de resultados que salían a partir de esto que mencionamos de micobacterias, y ya las filtramos de manera muy específica. Todavía, y la tarea que les voy a contar más adelante, digamos que es para tratar de resumir y de hacer más específico este estudio. Lo vamos a clasificar en algunos paquetes que les vamos a contar más adelantico. No solamente tenemos el estudio, como lo ven ustedes en el SAGI, para micobacterias,
sino también para otros microorganismos. Y por ejemplo, hablemos de los cultivos. Tenemos una gran cantidad de disponibilidad de cultivos para diversos tipos de microorganismos, para hongos, para otro tipo de microorganismos. Tenemos también la identificación a través de biología molecular también, por ejemplo, para el histoplasma, el cual también tenemos en nuestra institución y está activo y validado. Tenemos una preidentificación panfúngica para otro tipo de hongos endémicos puntualmente, para los cuales podemos hacer diagnóstico a través de estas herramientas. Tenemos PCR o biología molecular también para patógenos virales como citomegalovirus, herpes virus, que no solamente se pueden detectar a través de muestras sanguíneas, sino también a través de tejido, y tenemos esta maravillosa disponibilidad en nuestra institución. Bueno, es con esto y ya en los últimos minutos queremos mostrarles una propuesta que vamos a ir construyendo y mostrándoles a los diversos grupos para la solicitud de estas pruebas específicas. Como se dieron cuenta, hay una gran cantidad de muestras de estudios que nuestra idea es quizá clasificarlas o reunirlas en tres paquetes grandes: paquetes de muestras respiratorias, paquetes de tejido y paquetes de líquido. De manera que ustedes, en lo que queremos trabajar a través del grupo de tecnologías, es para que en el SAGI quizá tengamos la oportunidad de seleccionar nuestra muestra, tengan ya por defecto la selección de las muestras o de los estudios que tenemos que realizar, y a partir de ello, unas muestras o unos estudios opcionales con los que ustedes pueden dar, de acuerdo a la condición del paciente, de acuerdo a lo que nos diga ese paciente que pueda tener como un diagnóstico diferencial, poder incluirlas. Algunas, sin ninguna duda, a través de la comunicación activa con nuestro servicio, para que se pueda generar esa evaluación. Acá puntualmente con el grupo de neumología, tanto de niños como de adultos, queremos consolidar y terminar esta aproximación de diagnóstico, no solamente para muestra microbiológica, queremos ir un poco más adelante, y para eso queremos incluir las pruebas en patología, por ejemplo, que se puedan solicitar a través de estas plataformas, pero poco a poco vamos a ir avanzando en este proceso. Tenemos la muestra de tejidos, acá importante para nuestros grupos quirúrgicos, de salas de cirugía, de salas de radiología, donde obtenemos esa muestra, es invitarlos a que la mayoría de las veces quisiéramos tener al menos, y sabemos las limitaciones técnicas que se puedan generar en algún punto para la toma de estas muestras, pero en lo posible poder enviar al menos dos muestras, una en solución salina y otra en formol. La muestra de solución salina es fundamental para que podamos hacer de manera oportuna y rápida todos estos estudios, porque recordemos nuestro segundo caso, que se fue todo para patología, y desafortunadamente el rendimiento de estas pruebas moleculares va a disminuir en la medida que tengamos que hacer más procesamiento de estas muestras que puedan denaturalizar y disminuir estos rendimientos. Entonces tenemos un paquete incluido para tejidos, unas pruebas por default, por defecto, donde vamos a tener las pruebas moleculares, cultivos ya incluidos para todo el tema de micobacterias, y de la misma manera unos opcionales que, de acuerdo a la discusión que tengamos con esos casos puntuales y con el grupo de médicos tratantes, podamos incluirla o no dentro de la búsqueda activa. Y tenemos un tercer paquete, que es el paquete de líquidos, clasificado en dos grandes grupos de líquidos, esto principalmente por el tipo de validación que tenemos en las pruebas moleculares. Por una parte, líquido sinovial, pericárdico y humor vítreo, y por otra parte, los otros líquidos, que incluyen líquido pleural, líquido peritoneal, líquido cefalorraquídeo, sangre, médula ósea, etc. Con las mismas condiciones, unas pruebas por defecto, con la posibilidad de incluir algunas opciones adicionales. Esto era lo que quería contarles la noche de hoy, entendiendo el horario, entendiendo el estrés del día, 35, 40 minutos en los que quise compartir con ustedes esta experiencia. Unas conclusiones, pues, por supuesto que el impacto de la pandemia en los diversos niveles de atención, y particularmente en nuestra institución, y con el retraso en los diagnósticos para estas enfermedades, puntualmente la tuberculosis, vemos cómo impacta de manera negativa en el diagnóstico oportuno y en el manejo y el tratamiento para estos pacientes. Todo parte del trabajo en equipo y la comunicación que tenemos de manera activa, de manera que la invitación es siempre a que
continuemos con esa comunicación entre los diversos grupos de medicina hospitalaria, los grupos quirúrgicos, los servicios de apoyo de diagnóstico, el grupo de infectología que está, por supuesto, disponible y dispuesto para poder solucionar, comentar o, por supuesto, discutir de manera académica y activa, todo en beneficio de nuestros pacientes, la identificación de estos factores de riesgo y el espectro clínico de estas enfermedades. Y sepan ustedes que contamos con las herramientas tecnológicas para llegar a un diagnóstico, identificación temprana y, por supuesto, identificación de los posibles factores de riesgo y resistencia de esta enfermedad. Les agradezco muchísimo el espacio. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Mil gracias. Doctor Bravo, muchas gracias por su intervención. Tenemos una mano levantada por parte del doctor Moncada. Doctor, ¿puede ya hablar? ¿Tiene ya micrófono abierto, por favor? Doctor Moncada, ¿me escucha? Bueno, por el momento, no sé si la doctora Yasmín, la doctora Ferrater, tienen alguna conclusión o algo para completar la reunión. Eh, y muchísimas gracias. No sé si el doctor Moncada nos quiere escribir de pronto por el chat, ya que no pudimos escucharlo. Juan, muchísimas gracias. Pues la idea de hoy era básicamente también contarles cómo a partir de toda una oportunidad que hemos tenido con el incremento de casos en la clínica y con algunos como lo mostraba Juan, algunos casos en los cuales pues se nos convierten en grandes oportunidades. Se ha hecho pues todo un trabajo en conjunto con el laboratorio para tratar de simplificar el proceso. Esto no ha terminado, o sea, ya tenemos estos paquetes en los cuales tenemos muestras muy valiosas, como es una muestra de patología, una muestra de un líquido especial, de un lavado broncoalveolar, en fin, en los cuales la idea es tratar de dejar como muy claro todos los estudios preliminares, no solo pensando en micobacterias, sino de una vez el abordaje general de gérmenes comunes, hongos, y estamos en el camino de alcanzar o de lograr hacerlos a través del SASI como paquete. En este momento los tenemos únicamente organizados y estamos trabajando con la jefatura del laboratorio y con el área de tecnología para que los podamos encontrar como paquete de líquidos, paquete de patología, etcétera, que esperamos que sea relativamente pronto, pero pues le compartiremos a la doctora Ferrater de una forma muy sucinta esas últimas 3 diapositivas de Juan como para que las podamos tener al llamado. Pero el segundo gran mensaje pues es decirles que realmente a esas oportunidades queremos pasarles la página, ponerles un punto aparte y contar ya con la PCR para micobacterias, ya se va a procesar directamente en la institución. Se adquirieron nuevas tecnologías desde el punto de vista molecular, como nos lo acaba de contar Juan. Entonces, realmente es como poderles decir que se está haciendo pues toda una organización para poder contar con el mejor diagnóstico o herramientas diagnósticas para estos pacientes. Y pues claramente invitarlos adicionalmente pues a que también dentro de todo ese escenario de oportunidad está el que podamos tener en el radar estos pacientes en los cuales el diagnóstico puede tardar pues tanto como 8 semanas. Entonces poder establecer algunas formas de hacerles seguimiento y demás. Era básicamente lo que como una de las ideas de cierre. Andreita. No, hay una pregunta del doctor Manuel Ramírez. Dice, buenas noches, doctor Bravo, excelente charla. ¿Se debería abogar por el uso de GenExpert como prueba primaria para todos los pacientes de TB, con toma en especial de muestras en procedimientos quirúrgicos?
Muchas gracias, doctor, por la pregunta. Es el doctor Ramírez, en efecto. Como lo mencioné y lo mostré, pues realmente muy rápido por el tema del tiempo, pero dentro de ese paquete, cuando hablamos de especímenes de tejido quirúrgico, la prueba de diagnóstico que queremos sugerir de acuerdo a las validaciones que se realizan específicamente de estas técnicas de biología molecular es que hay unas específicamente para tejidos. En nuestra institución, la técnica que tendría este aval o esta validación ya documentada es la técnica Aniplex, que básicamente es una detección simultánea de secuencia de inserción 6110 más el gen MPB64. O sea, va a buscar dos blancos específicos del complejo tuberculosis. GeneXpert la estamos dejando de acuerdo a la validación que tiene, por supuesto, y a la reunión que hicimos de manera interdisciplinaria para las muestras respiratorias, que es donde vemos que quizá tenga un mayor y un mejor rendimiento, y las pruebas de validación las tenemos documentadas hacia ese escenario. Hay instituciones y, por supuesto, validaciones para otro tipo de muestras, por ejemplo, para ganglios, por ejemplo, para líquido pleural, pero el ejercicio que hemos querido hacer para que quede todo en ese paquete de herramienta de líquidos y de tejidos sea la inclusión de esta técnica específica molecular. Gracias, Juanito. El doctor Juan Pablo Moncada dice que ya tiene acceso al audio. Doctor Moncada. Muy buenas noches a todos, doctora Yasmín, doctora de Ferrater y mi doctor Bravo, muy amables por la excelente charla y por crear este espacio académico que siempre nos hace falta. El conocimiento se disipa día a día. Muy amables. No, la pregunta es, como urólogo, veo a diario muchos pacientes que eventualmente pueden consultar por hematuria. En el estudio de la hematuria, uno puede encontrar pacientes con piuria estéril, que es el hallazgo cardinal de los pacientes en los que uno debe encender la alarma y llegar a considerar una tuberculosis urinaria. Sabemos que la prevalencia, la ocurrencia, perdón, de la incidencia de tuberculosis urinaria es relativamente baja con los casos pulmonares. Sin embargo, uno sí se topa de vez en cuando con este tipo de pacientes. Mi doctor Bravo, nosotros los urólogos hemos dejado de solicitar cultivos en orina para beca cultivos en orina, porque sabemos que son 6 semanas que se toman, además que en muchos sitios ponen problema, no entienden el procesamiento. Y hemos solicitado más recientemente, de unos años para acá, la PCR en orina para tuberculosis. ¿Qué aconseja usted en cuanto a los hallazgos a sensibilidad en esta prueba? ¿Es recomendable que reemplacemos inicialmente el hacer, mucho que ya no hagamos tanto beca cultivo en orina para tuberculosis, sino nos inclinemos más para la realización de PCR en orina para tuberculosis? Doctor Moncada, muchas gracias por su comentario y por participar activamente en nuestra reunión. Sí, realmente la recomendación en este momento es que pues hay diversas otras micobacterias que pueden llegar a ser saprófitas, por ejemplo, y que con una sola tinción de Sil-Nielsen hacer el diagnóstico, lo que implica llegar al diagnóstico solamente con la tinción, pues probablemente va a generar inconvenientes. Hay micobacterias, por ejemplo, el Mycobacterium smegmatis, que es una de estas especies que puede llegar a ser una micobacteria saprófita que nada tiene que ver de alguna manera con patología o con enfermedad, de manera que con la tinción nos pueda llegar a limitar. Les mencionaba igualmente que tenemos hoy disponibilidad de métodos de cultivo en medios líquidos. Eso acorta y disminuye el tiempo que debemos esperar, antes 8 semanas, algunas de estas técnicas desde la segunda o tercera semana, dependiendo del tipo de enfermedad que estemos sospechando, pueda llegar a ser positiva. Pero asimismo, y de manera muy clara, la solicitud y la prueba de biología molecular en orina, creemos que sí sería esa primera opción y esa primera medida. Lo mencioné hace un momentico, dentro de ese paquete de líquidos, por ahí estábamos mencionando orina. Orina, la prueba Aniplex, que es la que tenemos validada en nuestra institución a partir de este mes, tiene estudios que en efecto nos hacen esa búsqueda activa con unas muy buenas sensibilidades. Entonces, la invitación, doctor Moncada, en conclusión es a que solicitemos de manera activa estas pruebas moleculares de las que tenemos, por supuesto, disponibilidad. Técnicas como GeneXpert en algún caso tienen alguna limitación por la validación y igual por la sensibilidad. Entonces,
sí tenemos esa otra prueba que pueda llegar a documentar. Les tenía un casito clínico urológico, se los debo, pero tenemos un par de casos de tuberculosis renal o inclusive orquiepidemitis tuberculosa de manera activa. Gracias, doctor. A ustedes. Muchas gracias, mi amable doctor Bravo, por la información. Y a todos por la invitación. Muchas gracias. No veo más preguntas, Juanito. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. No veo más preguntas escritas acá. Bueno, y me falta el resto de preguntas, seguramente irán saliendo en el pasillo, en el estado de enfermería. Estamos activos y dispuestos desde nuestra unidad para estar. Doctor Calderón, el doctor Andrés Calderón estaba escribiendo algo. Andrés. Creo que no. Sí, el Nos doctor, pregunta el el doctor doctor Calderón. Calderón. Ajá. Les menciono la pregunta. Dice, buenas noches, excelente charla. ¿Cómo podemos acceder a los paquetes de esas pruebas específicas para cada tejido? ¿Son exclusivos del uso de infectología? Doctor Calderón, muchas gracias por la pregunta. Realmente el paquete como tal, como les mostré, tiene unas pruebas que van a estar por defecto. O sea, allí va a estar ya chuleado, ya está incluida todo lo que debemos pedir de tuberculosis, la prueba molecular que vamos o que recomendamos para que se haga en el diagnóstico de tuberculosis, los cultivos de gérmenes comunes, de otros. Pero si sospechamos otra entidad infecciosa, otro agente infeccioso en el que, por ejemplo, querramos incluir una prueba de, no sé, histoplasmosis en el tejido en colon, por ejemplo, que estamos viendo de manera activa este compromiso por histoplasmosis diseminada con compromiso gastrointestinal en pacientes del programa, por ejemplo, simplemente se selecciona, por supuesto, no hay restricción en la manera como se va a hacer la solicitud. Usualmente lo que queremos es que antes de llegar a esa solicitud ya hayamos tenido una discusión del paciente, la solicitud específicamente de las pruebas, igual se puede solicitar, y del laboratorio, como lo hacemos hoy día, quizá con las muestras de FilmArray, por ejemplo, las diversas muestras que tenemos, nos hacen una llamada para hacer una validación los 7 días de la semana para poder dar la continuidad desde el laboratorio. Entonces también hay una comunicación tanto desde el laboratorio clínico como el que queremos tener con los diversos grupos tratantes. Gracias, Juan. Creo que no veo más preguntas. La doctora Jennifer Suárez pregunta si pueden tener la charla. Sí, claro que sí. La charla está siendo grabada. Posterior de la edición, la próxima semana la encuentran en nuestro canal de YouTube de la Clínica del Contra y de la Colina. Muchas gracias. Sí, la idea es que más adelante, cuando ya tengamos la herramienta tecnológica, los paquetes en el SAGI, podamos acceder a hacer un nuevo tutorial de manera activa para que sea más dinámico, tanto de las áreas de hospitalización, pero de las áreas quirúrgicas, de las áreas de sala de cirugía, de radiología intervencionista, donde podemos obtener estas muestras. Muchas gracias de nuevo por el espacio, por el tiempo. Mil gracias y bueno, nos estamos viendo en las clínicas. Mil gracias, doctora Andrea, doctora Yasmín. Carolina, muchas Juanito, gracias. Juanito, mil gracias. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado y a ti, Juan, mil gracias. Que pasen buena noche todos. Juan, gracias y te estaremos viendo.